¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. Joe Biden autorizó a Ucrania a usar misiles ATACMS en ataques dentro de Rusia, un cambio sorpresivo tras la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y la transición presidencial en Estados Unidos. La propuesta de paz en Ucrania, impulsada por Donald Trump, está generando atención en Europa en medio de ataques rusos sin precedentes y tensiones sobre la sostenibilidad del apoyo a Kiev. En un ataque aéreo sobre Beirut, Israel abatió a Mohamed Afif, jefe de relaciones mediáticas del grupo terrorista Hezbollah, intensificando su ofensiva en el Líbano. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional retomarán diálogos de paz del 19 al 25 de noviembre, pese a recientes ataques y críticas sobre la falta de avances. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a usar misiles ATACMS en ataques dentro de Rusia, un cambio clave tras la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y la transición presidencial en Estados Unidos. Los ATACMS permitirán a Ucrania atacar objetivos estratégicos en Rusia, como en Kursk, donde se prevé una ofensiva ruso-norcoreana. Este giro eleva las tensiones con Moscú y redefine las negociaciones futuras para un eventual acuerdo de paz. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a emplear misiles de largo alcance ATACMS en ataques dentro de territorio ruso, según informaron funcionarios estadounidenses. Este cambio en la política de Washington responde a la reciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, así como a la inminente transición presidencial en Estados Unidos. La administración de Biden había sido reticente a permitir el uso de estas armas en suelo ruso, temiendo una escalada en el conflicto. Sin embargo, con el presidente electo Donald Trump próximo a asumir el cargo y la posibilidad de un replanteamiento en el apoyo estadounidense a Ucrania, esta decisión podría tener consecuencias impredecibles con las que tendrá que lidiar la siguiente administración. Los ATACMS, capaces de alcanzar objetivos a 300 kilómetros de distancia, son considerados una de las armas más potentes suministradas por Estados Unidos a Ucrania. Su uso permitirá a las fuerzas ucranianas atacar instalaciones estratégicas en Rusia, como depósitos de municiones y bases militares, particularmente en la región de Kursk, donde se espera una ofensiva combinada de tropas rusas y norcoreanas. Este giro en la estrategia estadounidense no solo eleva las tensiones con Moscú, que ha advertido que dichos ataques podrían ser interpretados como una intervención directa de la OTAN, sino que también pone presión sobre aliados europeos como el Reino Unido y Francia, que podrían autorizar el uso de misiles similares. La medida, ordenada a poco tiempo de que los demócratas dejen la presidencia de Estados Unidos, cambian las condiciones para una posible negociación. Esto luego de que Vladimir Putin aseguró, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones, estar preparado para conversar con él sobre Ucrania. Y justamente la propuesta de paz en Ucrania, impulsada por Donald Trump, está generando atención en Europa, en medio de ataques rusos sin precedentes y tensiones sobre la sostenibilidad del apoyo a Kiev. Con algunos países abiertos al diálogo y otros temerosos de concesiones territoriales, la iniciativa plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder en Europa y el futuro liderazgo estadounidense en este conflicto. La propuesta del presidente electo Donald Trump para negociar la paz en Ucrania está ganando aceptación en Europa, en un contexto de crecientes desafíos para el esfuerzo bélico ucraniano.
mientras Rusia intensifica sus bombardeos, con uno de los ataques más grandes del conflicto que dañó severamente infraestructuras críticas, los líderes europeos comienzan a contemplar alternativas diplomáticas que podrían marcar un cambio en la dinámica de la guerra, según informó el Wall Street Journal. Trump ha manifestado su intención de buscar un acuerdo rápido, lo que genera tanto esperanzas como preocupaciones en Europa. Si bien algunos países como Hungría han apoyado esta estrategia, otros, incluidos los bálticos y Escandinavia, temen que las negociaciones puedan incluir concesiones territoriales que fortalezcan a Rusia. Alemania y Francia, por su parte, muestran cautela, especialmente en un momento en que Europa evalúa si puede sostener por sí sola el apoyo a Ucrania en caso de una reducción de la ayuda estadounidense. El debate se intensifica cuando encuestas en Ucrania reflejan un creciente apoyo a concesiones territoriales, aunque el presidente Volodymyr Zelensky insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar una paz duradera y no simplemente un alto al fuego que permita a Rusia rearmarse. La perspectiva de un liderazgo estadounidense diferente también impulsa a los europeos a reevaluar su papel en la seguridad regional. La capacidad de Europa para adaptarse a esta nueva realidad determinará no solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio de poder en un continente que enfrenta desafíos geopolíticos sin precedentes. Y ahora les contamos que el G20, que se celebra en Río de Janeiro los días 18 y 19 de noviembre, tiene un significado especial. Es la última participación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos antes de ceder el cargo a Donald Trump en enero del 2025. Aunque Biden busca consolidar alianzas y reforzar el compromiso global en temas clave, la inminente transición de poder en Estados Unidos genera incertidumbre sobre el peso real de las conversaciones y acuerdos alcanzados durante este encuentro. Joe Biden llega al G20 en un contexto geopolítico complejo. La guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Próximo y una narrativa climática domina la agenda. Pero la perspectiva del regreso de Trump, conocido por su enfoque renegociador y su escepticismo hacia las regulaciones climáticas, deja a muchos líderes mundiales preguntándose cuánto de lo discutido en este foro sobrevivirá al cambio de liderazgo en Washington. El anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva ha intentado mantener el foco en temas económicos y climáticos. Sin embargo, el cambio inminente en la Casa Blanca influye en la dinámica de este encuentro. Líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia, ya han iniciado contactos estratégicos, como su reciente reunión con el argentino Javier Milei, un aliado cercano de Trump, anticipando un posible realineamiento global. Para el G20, el cambio en el mando y un enfoque distinto en los Estados Unidos será fundamental. Estados Unidos, Japón y Australia acordaron en la ciudad australiana de Darwin intensificar su cooperación militar para contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico. Las tres naciones pactaron ejercicios conjuntos, mayor vigilancia y nuevas consultas de defensa trilaterales para poder alinear objetivos. Enfocados en la estabilidad regional, destacaron la colaboración con India en el Quad. Además, reafirmaron su posición a cambios unilaterales de China y aseguraron que la alianza seguirá fuerte con Donald Trump como presidente electo. En un encuentro histórico en Darwin, Australia, los ministros de Defensa de Estados Unidos, Japón y Australia acordaron intensificar su cooperación militar, destacando la creciente necesidad de contrarrestar la influencia y las ambiciones expansionistas de China en el Indo-Pacífico. La reunión culminó con el compromiso de realizar ejercicios conjuntos, aumentar la vigilancia y fortalecer los lazos entre las fuerzas de seguridad de las tres naciones. El anfitrión, el ministro de Defensa australiano, Richard Marles, anunció la creación de consultas de defensa trilaterales, un marco que permitirá alinear objetivos comunes en favor de la estabilidad regional. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, destacó que la alianza reforzará actividades de vigilancia y reconocimiento,
subrayando que estas medidas son esenciales para mantener una región Asia-Pacífico segura y pacífica. Por su parte, el ministro japonés Gen Nakatani calificó el organismo consultivo como un paso clave para actualizar la cooperación en defensa bajo un esquema práctico y operativo. La creciente militarización y las disputas territoriales de China en el mar de la China Meridional, sumadas a su política de influencia global, han sido factores determinantes para este fortalecimiento de alianzas. Además, se resaltó la colaboración con India, integrante del Quad, que participará en ejercicios conjuntos con guardacostas, marcando un frente común contra posibles intentos de Beijing por alterar el statu quo regional mediante la coerción. Los tres países reafirmaron su oposición a cualquier intento unilateral de China de cambiar el equilibrio de poder y expresaron confianza en que esta alianza estratégica se mantendrá sólida bajo el liderazgo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora les contamos que en el programa En Contexto de TV Libertad, el director para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Pedro Rodríguez, remarcó que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba son pésimas. Rodríguez agregó que el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris ha sido condescendiente con la dictadura cubana, la cual continúa reprimiendo a la población y violando los derechos humanos ante cualquier vestigio de protesta. La relación actual es pésima. Aun cuando el gobierno de Biden ha sido muy condescendiente tratando de apaciguar las cosas, el gobierno de Cuba sigue realizando actos de violencia, de golpes, de cárcel, ante cualquier vestigio de protesta. Por lo tanto, no veo nada nuevo en la relación. Tampoco el gobierno cubano ha querido admitir que los problemas económicos que tienen no se deben al bloqueo, sino al bloqueo interno que ellos tienen allá. Básicamente esa es la situación. Seguimos igual. Con estas declaraciones nos separamos por unos instantes. Volvemos con más tras la pausa. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario. En un ataque aéreo sobre Beirut, Israel abatió a Mohamed Afif, jefe de relaciones mediáticas del grupo terrorista Hezbollah, intensificando su ofensiva en el Líbano. Afif, quien anteriormente dirigió la cadena Al-Manar de Hezbollah, era una figura clave en la propaganda del grupo tras la muerte de Hassan Nasrallah en septiembre. Este golpe marca un hito, ya que es la primera vez que Israel elimina a un funcionario mediático de esta relevancia, subrayando el papel central de la narrativa en el conflicto. El ataque se produjo en las oficinas del partido Baas en Ras al-Nabá, una zona residencial sin previo aviso. Este hecho se da en medio de negociaciones indirectas para un alto al fuego mediadas por el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, lo que añade complejidad al escenario diplomático. La muerte de Afif representa un golpe significativo para Hezbollah, cuya maquinaria mediática ha sido esencial para movilizar apoyo y justificar sus acciones contra Israel. En el contexto de una intensificación del conflicto en Medio Oriente, esta operación apunta a desarticular la capacidad propagandística de los grupos terroristas, afectando su capacidad de influir en la opinión pública y reclutar apoyo internacional. Además, la creciente ofensiva israelí en el Líbano busca neutralizar amenazas desde el norte, lo que podría inclinar las negociaciones hacia un alto al fuego. Y por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron reafirmó su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires.
Macron, conocido por su defensa de los agricultores franceses y su oposición a importaciones masivas, encontró en Milei un aliado crítico del pacto, aunque por motivos distintos. Macron sostiene que abrir los mercados europeos a importaciones de Mercosur sería incompatible con las estrictas regulaciones medioambientales que se exigen a los productores europeos. No podemos pedir a nuestros agricultores que cambien sus prácticas y al mismo tiempo abrir mercados a importaciones masivas, declaró. No obstante, estas regulaciones han elevado gravemente los costos de producción para los agricultores, lo que ha generado un amplio descontento en Europa y causó protestas en múltiples países, incluyendo Francia. Por su parte, Milei expresó insatisfacción tanto con el acuerdo como con el funcionamiento general del Mercosur, lo que refuerza su postura de reformar o incluso abandonar acuerdos que limitan la soberanía económica de Argentina. Las regulaciones de la Unión Europea son altas, lo que no permite que las negociaciones para un acuerdo avancen. La oposición conjunta de Macron y Milei resalta un raro punto de convergencia entre dos líderes ideológicamente opuestos, pero da algunas luces sobre el futuro de un posible acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Y justamente en Francia, agricultores protagonizan movilizaciones nacionales contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, denunciando que favorece importaciones agrícolas sudamericanas bajo estándares más flexibles y una competencia desigual que afecta a la producción local. Aunque el gobierno condiciona su aprobación a requisitos más estrictos para Sudamérica, persisten críticas sobre las limitaciones que enfrentan los productores europeos por regulaciones internas. Agricultores franceses han tomado las calles en una movilización nacional contra el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, argumentando que las importaciones de productos agrícolas sudamericanos bajo estándares ambientales menos estrictos amenazan su competitividad y medios de vida. Las protestas, organizadas por sindicatos como FNSEA y Jóvenes Agricultores, incluyen bloqueos de carreteras y acciones frente a prefecturas. Estas movilizaciones apuntan a frenar un acuerdo que, según los manifestantes, permite la entrada de carne, azúcar y aves libres de aranceles producidos con prácticas menos reguladas, lo que genera una competencia desigual para los productores europeos. El problema de fondo radica en las estrictas regulaciones impuestas a la producción europea. Estas normas ambientales y sanitarias aumentan los costos de producción, impidiendo que los agricultores compitan en igual de condiciones con países donde las regulaciones son más laxas. El acuerdo, alcanzado inicialmente en el 2019, ha enfrentado un estancamiento debido a la oposición de gobiernos y agricultores europeos. Aunque sus defensores argumentan que fortalecerá las relaciones comerciales y eliminará aranceles para maquinaria y químicos europeos, los agricultores franceses advierten sobre la pérdida de competitividad local. No obstante, finalmente el problema radica no en el acuerdo en sí mismo, sino en el desequilibrio que fuertes regulaciones generan en el mercado. El presidente Emmanuel Macron y la ministra de Agricultura, Annie Genevard, han expresado su oposición al pacto, condicionando su aprobación a que los productores sudamericanos cumplan con los estándares europeos, esto en vez de evaluar la posibilidad de eliminar las fuertes barreras impuestas por la Unión Europea contra sus propios mercados. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Estamos de regreso en Informe Diario. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional retomarán diálogos de paz del 19 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, pese a recientes ataques y críticas sobre la falta de avances. Desde el fin del cese al fuego, el ELN ha intensificado acciones violentas, evidenciando un bajo compromiso. La estrategia de Petro, centrada en múltiples mesas de diálogo, es cuestionada por su falta de estructura, mientras la paz total sigue siendo un objetivo lejano. El gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, retomarán diálogos de paz del 19 al 25 de noviembre, en un contexto marcado por ataques recientes y la creciente percepción de que las negociaciones han sido infructuosas. A pesar de los reiterados actos de violencia del ELN, el gobierno ha mostrado una actitud complaciente hacia los grupos armados, mientras la paz total prometida por Petro sigue siendo esquiva. Desde el fin del cese al fuego, hace más de 100 días, el ELN ha ejecutado al menos 16 ataques contra fuerzas de seguridad, 27 atentados a infraestructuras y 10 paros armados. Estos actos evidencian una falta de compromiso real por parte del grupo guerrillero, que sigue operando con alta autonomía entre sus frentes, dificultando las negociaciones. El enfoque de Petro, que busca abrir múltiples mesas de diálogo con diversos actores armados, ha sido ampliamente criticado por carecer de una estructura sólida y por ignorar las lecciones del proceso con las FARC. Según el investigador Mario Hernán López, citado por Diario Las Américas, el ELN no ha mostrado cambios significativos en su comportamiento y persiste en boicotear los avances. Además, su naturaleza descentralizada complica aún más cualquier intento de acuerdo. El internacionalista Luis Daniel Álvarez, citado por el mismo medio, advierte que el proceso con el ELN no parece tener un horizonte claro, mientras el grupo continúa utilizando tácticas violentas y ejerciendo el control territorial. Esto no solo refleja un fracaso en la estrategia del gobierno, sino que también pone en riesgo la seguridad de las comunidades afectadas. El gobierno izquierdista de Petro, al permitir que estos grupos condicionen las negociaciones, enfrenta muchas críticas por debilitar el Estado de Derecho, priorizando diálogos que hasta ahora han beneficiado más a los grupos beligerantes que a la población colombiana. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Nos vemos.